¿Qué tal? Vamos a resolver este problema que corresponde a la clase 14 y el problema nos dice lo siguiente. En el siguiente diagrama se representa un proceso para la producción de ácido perclórico a partir de perclorato de bario y ácido sulfúrico. La reacción que ocurre en el reactor es la siguiente. Entonces tenemos aquí el perclorato de bario que reacciona con ácido sulfúrico y eso produce sulfato de bario y ácido perclórico. Esa es nuestra reacción. El proceso ocurre en este diagrama, es el proceso completo. Vemos aquí está el reactor, del reactor pasa un separador y entonces vamos a ver qué está sucediendo aquí. El ácido sulfúrico entra por esta corriente que se llama F1 al reactor y el perclorato de bario entra por esta corriente que se llama F3, pero fíjense como esta corriente F3 es el producto de una mezcla de los flujos F7 que viene recirculado del separador y F2 que viene como alimentación fresca. Entonces, y observen cómo en F2 viene algo de perclorato de bario y viene ácido perclórico y se preguntarán tal vez, bueno, si esto es un producto de la reacción, ¿cómo lo estamos alimentando al reactivo? Pues la explicación puede ser que eso ayude a que se dé de mejor manera el equilibrio químico. Si tú alimentas algo del producto en la reacción, pues puedes ayudar también a la cinética de la reacción o alguna propiedad que tú quieras generar en tu producto. Entonces, ya decíamos, por N4 entra perclorato de bario y por F1 está entrando el ácido sulfúrico. Entra un reactor que tiene un 80% de conversión respecto al perclorato de bario, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué sale del reactor? Pues ácido sulfúrico que no alcanzó a reaccionar, porque si había un 80% de conversión de perclorato de bario, quiere decir que el ácido sulfúrico estaba en exceso. Entra también el perclorato de bario, sale el perclorato de bario que no alcanzó a reaccionar, el 20% que no reaccionó, y sale el ácido perclórico, producto de la reacción, y sulfato de bario, producto de la reacción. Les decía, entra al separador y el separador lo que hace, estas cuatro componentes, por un lado te saca en F5 las moles de ácido sulfúrico y en F6 te saca perclorato de bario que también sulfato de bario, que es otro de los productos, y ácido perclórico. ¿Qué sucede aquí? Pues con el perclorato de bario que no alcanza a reaccionar, lo recircula y así es como esta composición que ustedes están viendo aquí de perclorato de bario es la suma de alimentación fresca y de recirculación. Muy bien. La reacción pues la tenemos aquí y hay una cosa bien importante que debemos saber. Dice, esta reacción ocurre con un 80% de conversión con respecto al perclorato, lo que ya habíamos observado en el diagrama. La proporción entre el número de moles de ácido sulfúrico y el perclorato alimentado al reactor, que quiere decir alimentación fresca más recirculación, es de 1 a 1.2. Suponiendo que la alimentación al proceso consiste en 90% peso de perclorato y el resto de ácido perclórico, y que la recirculación al reactor contiene solamente perclorato de bario, generar una tabla de balance de materia para todas las corrientes del proceso. Y antes de mostrarles la tabla que tenemos que generar, quiero que veamos lo siguiente. Bueno, nos dice que las moles de ácido sulfúrico que entran al reactor, que son las de F1, respecto a las de perclorato de bario, son 1 mol de ácido sulfúrico por 1.2 moles de perclorato de bario. Y también, pues ahí el problema nos marca lo que ya veíamos aquí en el diagrama, la recirculación del separador hacia el reactor. Esta corriente F7 es 100% perclorato de bario. Esto entra puro. Entonces ahí ya tenemos una restricción que es la conversión, otra las moles de ácido sulfúrico y perclorato, que es una relación 1 a 2, y la alimentación al proceso consiste en 90% peso de perclorato de bario y el resto de ácido perclórico. Entonces aquí lo tenemos 90%, pero fíjense cómo es 90% peso, 90% masa, ¿sí? Y el resto 10% ácido perclórico. Muy bien. ¿Qué es la tabla de balance de materia que tenemos que generar? Pues no es más que una tabla donde vamos a poner cada una de las corrientes y por otro lado vamos a poner los compuestos y vamos a poner qué compuestos están involucrados en cada corriente. Si nosotros nos regresamos al diagrama, vemos por ejemplo en F1 solamente hay ácido sulfúrico, entonces aquí vamos a poner cuántos kilos de ácido sulfúrico salen o están entrando, ¿sí?
Si nosotros vamos al diagrama en F2, pues habremos de poner perclorato de bario y ácido perclórico. Entonces F2, los kilos que nos salgan de perclorato de bario y de ácido perclórico, y así sucesivamente para cada una de las corrientes. Entonces al final pues aquí tenemos el total de kilogramos y sabemos cómo lo vamos a hacer en masa. ¿Cómo sabemos que lo vamos a hacer en masa? Pues bueno, nos da las relaciones como por ciento másico, ¿verdad? Entonces, uno de los propósitos de este problema es practicar un balance de materia donde ocurre reacción y cómo convertimos, en lugar de trabajar de moles, cómo lo hacemos a masa, ¿verdad? Y al final ustedes saben que en un balance másico yo sí puedo decir la masa total que entra, que quiere decir en F1 y F2 debe ser igual a la masa total que sale F5 y F6. Entonces al final en nuestra tabla pues los kilos que sumen F1 más F2 deben ser iguales a los que suman F5 más F6. Esa será una forma de comprobar nuestro balance. Les pido, cuando estén ustedes viendo este video, tengan siempre a la mano el diagrama de flujo, porque para que se vayan guiando cuando yo les diga un número de corriente o cierto número de moles N4, N5, N6, para que lo sepan ubicar, ¿sí? Entonces, muy bien. Como todos los datos están en unidades másicas, pues es necesario utilizar los pesos moleculares de las sustancias que están involucradas en este proceso. Y en este caso, pues los pesos son los que ustedes ven en pantalla. Perclorato de bario 336.23, sulfato de bario 233.39, ácido perclórico 100.45 y ácido sulfúrico 98.8. Y repito, ¿por qué es importante tener los pesos moleculares? Porque ahora, en vez de hacer nuestro balance en moles, lo haremos en masa. Entonces siempre para convertir de moles a masa necesitamos multiplicar por su peso molecular. Muy bien, entonces si vemos aquí el diagrama de flujo de proceso y vemos la reacción, observen, nuestros reactivos son perclorato de bario y ácido sulfúrico. Y esos pues uno está entrando en F1, que es el ácido sulfúrico, y el perclorato de bario está entrando en F3, yo le llamé N4, ¿sí? F3 se compone de la masa de perclorato de bario más la masa de ácido perclórico. Entonces estos dos son mis reactivos. Fíjense cómo le hacemos para saber quién va a ser chi o el grado de avance de reacción. Pues bueno, observemos, mis entradas globales a todo el proceso son F1 y F2 y mis únicas salidas son F5 y F6. Fíjense cómo tenemos entradas de ácido sulfúrico y salidas de ácido sulfúrico. Sin embargo, el perclorato de bario solamente está entrando al proceso, pero no sale por F5 ni por F6. Entonces, por esa razón, perclorato de bario será chi. Es el reactivo que en este caso, gracias a la recirculación del separador, se consume totalmente. Entonces, si lo vemos en términos de la reacción, pues se consumirán chi moles de perclorato de bario, chi moles de ácido sulfúrico, se producirán chi moles de sulfato de bario y se producirán 2 chi moles de ácido perclórico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para cambiar estos moles? Que es que aquí estamos hablando en moles, pero ¿cómo lo hacemos para cambiarlos a kilogramos? Pues simplemente los chimoles de perclorato de bario los multiplicaremos por su peso molecular y tendremos kilogramos de perclorato de bario. Los chi moles de ácido sulfúrico los multiplicaremos por su peso molecular, obtendremos kilogramos de ácido sulfúrico. Lo mismo haremos con los otros, cada uno el número de moles por su peso molecular y obtendremos los kilos que se consumen o se producen de cada sustancia de acuerdo a la reacción. Entonces dejamos por aquí el planteamiento del problema y en el siguiente video continuamos.